Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de automatización desde cero. Hoy vamos a aprender lo que son las variables, lo vamos a pasar muy bien. Estad centrados y empezamos. Bueno, hablamos de las variables. ¿Qué son las variables? Pues básicamente son trocitos de memoria donde nosotros vamos a ir apuntando las cosas. Básicamente, vamos un poquito atrás. Cuando hemos dicho que la CPU, según va ejecutando funciones, se va apuntando en una chuleta, ¿no? Todos los resultados y al final escribe lo que sería la interactuación con el exterior, pues ¿cuáles son esas chuletas? Son básicamente lo que llamamos variables. Entonces, variables, hay dos tipos de variables. Tenemos una variable local. La variable local está disponible únicamente en la función en la que se declara. No ocupan zonas de memoria reservada y solo están disponibles cuando se ejecuta la función. Veremos luego que cuando abrimos una función, tenemos normalmente una cabecera donde hay un espacio donde se pueden declarar variables, ¿ok? Las variables pueden ser en una función de tipo entrada, de tipo salida, porque bueno, nosotros podemos decir, quiero que me hagas una suma y que me des el resultado, que sería los sumandos estarían en la entrada y el resultado va a estar en la salida. O pueden compartir, que sean entrada y salida, o pueden ser simplemente valores temporales que yo estoy apuntándome para dar lugar luego al resultado final. O pueden ser globales. Las globales están disponibles en todo el programa, en todas las funciones que programemos. Y básicamente, bueno, pues están compuestas de un nombre, que es lo que conoceremos como nombre simbólico. En las CPUs viejas esto no existía porque trabajaba simplemente con zonas de memoria y se referenciaba a zonas de memoria. Ya los microprocesadores están basados en tecnologías Intel y demás, y lo que hacen es trabajar de manera simbólica. Entonces, bueno, en el tipo de datos, hemos visto antes que eran de tipo bit, de tipo entero, de tipo flotante, que van a ser en bueno, entero, doble entero, con signo, sin signo, el largo entero, el float, que sería el real, el largo real. Todo ese tipo de datos es donde se definen aquí. Luego la dirección que ocupa en memoria. Luego ya os comento que hay algunos CPUs que ni siquiera, si son variables que no van a ir luego direccionados a una parte que se va a comunicar con la capa física, es decir, entradas, salidas, ni siquiera es importante porque el microprocesador ya trabaja con los símbolos. Y luego lo que es la remanencia se refiere a qué pasa cuando yo apago la CPU. Si tengo un corte de luz, ¿qué tiene que hacer esa variable? ¿Se reinicia o mantiene mi valor? Si queremos que mantenga el valor, le tenemos que decir que sea una variable remanente. Entonces él lo soportará, la pila de la CPU soportará el valor que ha ocupado esa variable. Y luego, bueno, depende de tipo de PLC, pues también tendrá opciones de decir, bueno, pues si queremos que esté accesible también en elementos en hardware de visualización, en protocolos de comunicación como PCUA, etcétera. No os vayáis, que seguimos todavía. Mientras tanto, no olvidéis dar un like, suscribiros, lo que creáis conveniente. Comentarios, sobre todo comentarios, acordaros. Las variables globales, básicamente, se declaran y tenemos que declarar, pues como en todas las variables, el nombre, que sería el símbolo que utilizaría. Las CPUs actuales ya trabajan, con microprocesadores base Intel y demás, entonces trabajan de manera simbólica con los datos. El símbolo es un nombre, Pepe, Juan, como queramos llamar a la variable. El tipo de datos que hemos visto antes, estos son los que hemos explicado antes. El tipo bool, que sería simplemente un bit, tipo entero, tipo doble entero, tipo palabra, tipo float, que sería el real, tipo string, si queremos que sea una cadena de caracteres, y todos los datos que hemos ido viendo antes, ¿ok? Y algún dato que no hemos visto que iremos viendo a lo largo del curso. Luego la dirección, hay algunas CPUs que es que ni lo utilizan directamente, porque utilizan el nombre simbólico y el microprocesador trabaja con ese valor. Pero bueno, la dirección en general es en qué espacio de memoria se va a almacenar esa variable. Entonces, ya te digo que si salvo algunas CPUs concretas, incluso a lo mejor no lo tenemos que dar en el caso de Siemens sí que tenemos que decirle a qué dirección va. La dirección se suele llamar tipo M en Siemens. Hay otras CPUs como Onron que bueno, tienen los Ds, las Ls, tiene una serie de direccionamientos que son simplemente memorias y cómo se accede a esa memoria.
En general, solamente se utiliza ahora en las CPUs modernas lo que son entradas y salidas, en todas, porque sí que tenemos que decirle si ocupa una entrada, si ocupa una salida. Eso a veces se declara cuando estemos declarando el hardware, directamente. Pero bueno, es una variable. Al fin y al cabo, mi salida arrancar motor X va a ser una variable de tipo poll, por ejemplo. O la remanencia es simplemente que tiene que pasar con esa variable cuando se apaga mi CPU. Queremos que se reinicie. Si no ponemos remanencia, cuando se apaga la CPU y se vuelve a encender, aparece en valor 0, que es el inicial, ¿ok? Entonces, si queremos que mantenga mi valor, cuando se apaga la CPU, tenemos que marcarle la remanencia para que él ocupe un espacio de memoria, digamos, adicional que está soportado por la pila de la CPU. Y luego, bueno, pues depende de CPUs también y de marcas, tendremos algunas opciones para que puedan ser directamente accesibles desde elementos de visualización gráfica o incluso de OPC-UA, que es un protocolo universal de comunicaciones que podremos ver a lo largo del curso también, pero bueno, esto son cosas más avanzadas. Vamos de momento a las cosas básicas. Si queremos que sea accesible y si queremos que sea escribible también, si queremos que desde una pantalla poner nosotros un valor, pues tendríamos que pulsar aquí esta opción, ¿ok? Y otra serie de opciones que depende de la marca, pues serán unas u otras. Bueno, vamos a hablar, perdón, de lo que son las direcciones que ocupan las variables. Es un concepto bastante importante y va a afectar sobre todo a solapes en direcciones. Como hemos dicho antes, ahora mismo las microprocesadores trabajan con el valor simbólico, pero hay muchos que todavía, y Siemens está entre ellos, que trabajan con el valor de memoria. Entonces, y hay algunos que obviamente las entradas y las salidas van a trabajar con valor de memoria. Entonces, si nosotros lo que hacemos es solapar una memoria, podemos estar dando lugar a un funcionamiento erróneo de lo que estamos programando. Lo voy a explicar de una manera bastante sencillita. Esto sería un byte, ¿no? Tenemos 8 bits y cada uno tiene su peso. Bien, vamos a tener un byte que le vamos a llamar, por ejemplo, vamos a sacar aquí la pluma vamos a llamar A, va a ser mi byte, por ejemplo, ¿no? Y me va a ocupar la dirección de memoria M, veremos, luego más adelante, P1, por así decirlo. ¿Vale? Simplemente pues, tenemos un espacio en la memoria que va a ir de, no sé, 10 bytes, por ponerte un ejemplo, son muchos más obviamente las CPUs, pero podríamos ocupar del 0 al 10, del 1 al 10, del 0 al 9 en bytes, ¿ok? ¿Qué pasa? Que los bytes hemos visto que están compuestos por bits. Entonces, imaginemos que ahora declaro otra variable que va a ser la B y voy a decir que esto es una variable tipo vol, simplemente es un valor. Y yo le voy a decir que me ocupe la dirección, pues no me acuerdo dónde he puesto la otra. Bueno, pon la 1.0, que es la más fácil de recordar. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos escribiendo aquí un valor. Vamos a poner, por ejemplo, que le decimos que va a ser 16 más 4, 20, más 1, 21. Imaginaos que aquí le digo que quiero un 20, ¿no? 16 más 4. Y él va a tener el bit 4 y el bit 2 en estado alto. Pero en otra instrucción, pero ponme la M1.0, que va a ser mi variable B, me la vas a poner también a estado alto. Me la vas a poner en true. Entonces, ¿qué pasa? 16 más 4, 20, más 1, 21. ¿Y qué pasa? Que si esto nosotros lo utilizamos luego, vamos a estar utilizando un dato erróneo. ¿Por qué? Porque hemos solapado. Hemos solapado esto y luego le hemos cambiado el valor del bit 0 en este caso. Entonces es muy importante que tengamos muy claro las direcciones, porque al poder compartir que el mbyte 1 está compuesto por los mbytes m del 1.0 al 1.7, puede dar lugar a errores si no lo declaramos bien. Bueno, esto sería un poquito los pesos que ocuparían y aquí representamos un poquito, pues eso, como serían, hemos puesto el 10.0, pero sería lo mismo, ¿ok? Lo que hemos comentado ahora en el ejemplo.
Muy bien, vamos a ver cómo trabaja la CPU con las variables. Entonces, por dar una explicación un poquito más gráfica, ¿ok? Vamos a decir que tenemos un bloque de organización en el cual tenemos n funciones, pero bueno, vamos a centrar en dos, ¿ok? Para explicarlo un poco de una manera rápida. Luego iremos cogiendo soltura durante el curso. Bueno, tenemos la función 1 con dos variables locales, que hemos visto que las locales hemos dicho que solamente se utilizaban dentro de esa función, no salen fuera. Por eso hemos querido representar dos funciones distintas donde el nombre de las variables es el mismo, no se van a pisar, aunque se llamen igual porque van a ser locales de la función en concreta. No así las variables globales, que hemos dicho que solamente que se comparten en todo el programa, por lo tanto no se puede repetir una variable de tipo global. Entonces nuestra función 1 tenemos una variable IA local que es constante igual a 3 y una variable IB que va a ser el resultado de algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? IA más 1 es igual a IB, 3 más 1 igual a 4 y nuestra variable 1 queremos que tome el valor de IB. Después, o sea, primero hemos hecho la suma y luego hemos hecho hemos igualado las variables, hemos hecho la asignación a la variable IB. Entonces, a la variable 1 le hemos asignado el valor que hemos tomado como resultado de IB. ¿Okay? Entonces, nuestra variable 1 en este momento, aquí, en este momento del ciclo, de tiempo, se va a llamar 4, va a tener el valor 4, perdón. Y nos lo vamos a apuntar. El PLC se lo apunta en su chuleta que hemos estado explicando antes, ¿no? La función 2, vamos a decir que la variable IB le vamos a asignar el valor de la variable global 1, que aunque ya ha pasado la función, como es global, está accesible para todo el programa. Entonces, él va a mirar en su chuleta, que es lo que ha apuntado en la variable 1, y va a decir, bueno, pues entonces mi IB es igual a 4, que es lo que tenía yo apuntado de antes. Y le vamos a decir que vuelva a asignar la variable 1, pero que ahora tenga el valor IA más IB. Entonces, como IB, esta instrucción estaba antes, él dentro tiene su chuletilla también de la función y se ha apuntado que la variable IB es igual a 4. Entonces, 5 más 4, resultado va a ser 9 y lo apunta aquí. Si no la volviese a utilizar y la usase, por ejemplo, para una salida, cuando volviese, lo primero que haría sería escribir la salida y diría que mi salida es 9. Básicamente, muy escuetamente, pero bueno, para que entendáis siempre que el orden importa. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de organizar los programas. Pues estas son las variables. Enseguida colgaremos nuevos vídeos donde vamos a aprender muchísimas más cosas. Hasta pronto.